Nos damos gloria a Dios, ¿cierto que sí? Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija. ¿Cuántos están de acuerdo? Amado Espíritu de Dios, en esta hora, bendito Señor Dios, te damos las gracias porque tú eres bueno. Te damos las gracias porque tú eres nuestro Señor. Padre, nos sometemos a ti, nos sometemos a tu autoridad. Te rogamos que tomes nuestra mente, que tomes nuestro corazón, que tomes nuestros pensamientos, que tomes todo lo que nosotros somos, Padre. Señor, tómanos para tu gloria. Tómanos, Señor, para tu alabanza, Señor. Y háblanos por tu santa y bendita palabra. Señor, rogamos que nos hables por tu palabra y que tu nombre sea glorificado. Señor, renunciamos a nuestra propia voz. En el nombre de Jesús, acallamos la voz del mundo, la voz de Satanás, la voz de la carne. En el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Y amado Espíritu Santo, rogamos que tú nos hables y nos cubras con tu preciosa sangre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, nosotros estamos viviendo en un tiempo muy peligroso en el que nos ha tocado estar en este país. Y precisamente por lo que está sucediendo en cuanto, por ejemplo, el aborto, ¿cierto que sí? La semana pasada una gran batalla en cuanto a esto del aborto para penalizarlo en todas las causales. Es decir, que las mujeres aborten libremente porque sí, sencillamente. Es una batalla tremenda. Hay batallas también respecto, como hemos explicado en otras oportunidades, respecto a las ideologías que se enseñan en los colegios a los niños. Por ejemplo, la ideología de género. Ustedes ya saben de qué se trata. De que el hombre, según esa ideología, no es hombre, sino lo que él quiera ser. Si un hombre de 60 años quiere ser una niña de 10, esa ideología le avala. Y le dice, sí, si usted quiere ser eso, lo puede ser. Es algo absurdo, no es algo lógico, no es algo científico. Es solamente una forma de pensar, ¿cierto? En eso de las ideologías también está la transraza, es decir, que si un hombre se siente como que es un perro, puede ser un perro según él, y el Estado lo consideraría de esa forma. Son cosas absurdas que al decirlas uno dice, pero eso es una cosa absurda. Realmente son cosas absurdas, son ideologías que se toman los países. Entonces, ¿qué estamos viendo? Un mundo en caos en cuanto a ideologías. La línea atea quiere tomarse nuestro país también desde la presidencia de la República. Quieren someternos a regímenes similares a los que están alrededor nuestro, que han sufrido tanto. Entonces vemos una situación, una batalla tremenda. Y hoy, en este momento, Colombia está en un gran peligro. Pero les tengo buenas noticias. El Señor Jesucristo es el que le da victoria a Colombia. ¿Cierto que sí? Él es el que le da la victoria a Colombia. Y le damos la gloria a Dios por eso. Y Él le da la victoria a Colombia a través de la iglesia, a través del pueblo de Dios. Cuando hay un pueblo de Dios, los países, un pueblo de Dios consciente, un pueblo de Dios consagrado, un pueblo de Dios que es sal y que es luz, Dios liberta a las naciones. Y gloria a Dios por este ejército que está aquí y que está en los diferentes templos hoy. Millones de personas, se dice que en Colombia hay 10 millones de cristianos. ¿Qué les parece, amados hermanos? Que oramos por Colombia. Si ese gigante se levanta, las fuerzas del mal caen. Pero estamos hablando, por ejemplo, de leyes, ¿cierto? Que levantan una familia que no es entre hombre y mujer, sino que se pueden casar 3 hombres, ¿cierto que sí? Si quisieran hacer un matrimonio entre 2 mujeres y 3 hombres, lo podrían hacer según la legislación actual. Es decir, leyes antibíblicas, ¿cierto que sí? Leyes anticristianas desde la médula. Pero nosotros pensamos que los enemigos son los gobiernos que someten a los pueblos a eso, y por supuesto que sí, ¿cierto? Muchas veces por la influencia de las grandes organizaciones como la ONU, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, que traen esas cosas a los países y someten a los presidentes y a la vez someten a la gente, ¿cierto que sí? También le echamos la culpa a los congresos, o sea, al Congreso, al Senado, a la Cámara de Representantes,
Y por supuesto tienen una gran responsabilidad. Le echamos la culpa a los alcaldes, tienen una gran responsabilidad. Por supuesto que sí. Y todos los que están en un cargo de liderazgo de gobierno o liderazgo de educación, medios de comunicación, sí, tienen una gran responsabilidad. Pero nosotros debemos entender que como pueblo de Dios tenemos más responsabilidad que todas esas otras personas. Porque nosotros somos el pueblo de Dios al cual se les ha dado autoridad, al cual se le ha dado las llaves del reino de los cielos, a los cuales el Señor les ha dicho que podemos pisotear serpientes, escorpiones y toda fuerza del maligno. La respuesta para un país está en la iglesia cristiana, que invoca y sirve a Dios. Porque quiero que hagamos énfasis en esto, que la lucha de un país, la lucha de una sociedad, la lucha de las familias, no es solamente con los seres humanos o con las ideologías que hemos mencionado, sino que Efesios capítulo 6, verso 12, nos dice cuál es la verdadera lucha. Por favor, les animo a que leamos. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, o contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿cuál es la verdadera lucha? ¿Cuál es la verdadera batalla por un país? Es contra las fuerzas del mal, las fuerzas espirituales. La Biblia los llama principados, los llama potestades, los llama gobernadores de las tinieblas, los llama huestes espirituales de maldad. Esa es la verdadera raíz de las crisis de los países, la verdadera raíz de la crisis de las naciones. No sé si me hago entender. Es decir, el problema es realmente espiritual, va más allá de los gobernantes, va más allá de las autoridades, va más allá de las instituciones. Son fuerzas del enemigo que están controlando las mentes, que están controlando las instituciones. Entonces, partiendo de esto, la iglesia tiene que tomar su posición espiritual. La Biblia dice que nosotros estamos sentados con Cristo en las alturas. La Biblia dice que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda fuerza del enemigo. Cierto que sí, y también nos ha puesto con Él. Dice que nosotros estamos sentados con Cristo también en las alturas. Cierto que sí, con Cristo estamos sentados. También ejerciendo autoridad sobre todas estas fuerzas que nos dice acá. ¿Cuáles son? Dice que son principados, potestades, obras diabólicas, espíritus de maldad de alto nivel. Pero nosotros como pueblo de Dios estamos sobre ellos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos tomamos eso en nuestro corazón? Porque nosotros estamos unidos con Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo estamos... digamos que fuéramos solo sus pies, aunque no, somos todo el cuerpo de Cristo. Pero los pies de Cristo, que son los pies de la iglesia, están sobre las fuerzas del mal. Entonces, esa posición que Dios nos ha dado de autoridad, tenemos nosotros que recuperarla y, como dice la palabra, pelear la buena batalla de la fe por nuestro país. Pelear contra esos principados, contra esas potestades, pelear contra todo lo que se quiere tomar a nuestro país para que nuestro país caiga en la ruina, en la miseria, en la pobreza. ¿Cierto que sí? Que caiga en el ateísmo, que los niños los induzcan al homosexualismo, a las niñas a ser lesbianas. Todo eso tiene que cambiar porque hay una iglesia poderosa en Dios en el nombre de Jesús. No sé si lo captamos. Entonces nosotros vamos a un relato del Antiguo Testamento y quiero que miremos el tema venciendo al espíritu de Jezabel. Pero hemos puesto un fundamento para poder orar y para poder también compartir este tema que nosotros vamos a ver hoy. Leamos por favor Primero de Reyes capítulo 16 versículos 29 al 33 bajo el tema venciendo al espíritu de Jezabel. Gracias a Dios. Amado Espíritu Santo, háblanos y dirígenos. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los reyes que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él
edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Amén. Hay unos hermanos que les pedimos que nos ayudaran al final del culto. Por favor, hablen brevemente con Camilo, los hermanos, mi hermano Santiago, su señora, el hermano Yandy, los otros hermanos que les pedí el favor, la hermana Esperanza, etcétera. Bueno, por favor, les agradezco. Y ya en 5 minuticos retornan, en 3 minuticos. Bueno, damos gracias a Dios. Entonces nosotros vemos acá a un personaje, a una mujer que se llama Jezabel, ¿cierto? Jezabel fue la esposa de Acab. Acab era un rey del pueblo de Dios, pero Acab fue uno de los reyes más malos que tuvo el pueblo del Señor. Fue de los reyes más perversos de Israel, pero él llegó a ser perverso precisamente por la unión que hizo con Jezabel. Jezabel era la esposa de Acab, pero Jezabel no era del pueblo de Dios. Jezabel era una princesa de un pueblo pagano, era la hija de un pueblo pagano, la hija de un rey de un pueblo pagano. Y ella era una mujer que odiaba primero al pueblo de Dios, lo odiaba. Y era una mujer que se caracterizaba por la hechicería, era una mujer que practicaba la brujería. Y era una mujer que ejercía un dominio sobre el rey, de tal manera que lo controlaba. Es decir, Jezabel era el poder detrás del trono. Detrás del rey gobernaba Jezabel. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces Jezabel controlaba a Acab. Y Acab, aunque era del pueblo de Dios, por su alianza con Jezabel, había perdido el carácter de un verdadero siervo de Dios. Y hacía todo lo que Jezabel le decía. Mataba a los siervos de Dios, cometía injusticia, adoraba a los demonios. Era algo terrible la influencia de Jezabel. Nosotros observamos que Jezabel fue una persona de carne y hueso, pero indudablemente era influenciada por un espíritu dominador. Es el espíritu de control, es el espíritu de dominio, es alguien que controla, que quiere dominar. Cierto que sí, es la esencia. Podía haber mucho más contenido, por supuesto, pero quiero llegar a esa esencia. Entonces Jezabel toma a Acab como un títere para moverlo como ella quiere. Entonces ese espíritu de Jezabel, me estoy haciendo entender, ¿cierto que sí? Ese espíritu de Jezabel toma a los gobernantes y los mueve como títeres, ¿cierto? Toma a las organizaciones internacionales y las mueve como títeres. Toma a los congresistas, los mueve como títeres. Toma a los líderes de los medios de comunicación, a los empresarios, a los líderes en general, y es el poder detrás del poder. Uno dice, ¿por qué aprueban el aborto? Indudablemente porque es gente mala, gente que no tiene temor de Dios, mas sin embargo no es solo eso, son espíritus que los poseen. La Biblia dice que al final de los siglos se levantará la bestia del Apocalipsis, y al hablar de la bestia del Apocalipsis se está hablando del anticristo, pero lo llama bestia, y aunque no es una bestia, es un ser humano, pero lo que está dando a entender que por dentro es como una bestia porque lo dominan esos demonios. ¿Cierto que sí? Que lo hacen una bestia. Es decir, que por dentro su esencia es de una bestia. Son los demonios que poseerán al anticristo. Pero no solo son los que poseerán al anticristo, fueron los que poseyeron a Hitler, ¿cierto que sí? Los que poseyeron a Carlos Marx, a José Stalin, ¿cierto que sí? A Benito Mussolini en Italia, y a todos esos hombres que han hecho tantos males en la vida. Aquellos hombres aquí en Colombia que se les registran más de 500 muertes, que ellos lo hicieron con sus propias manos, o que lo hicieron a través de otros. Tantas personas han muerto en Colombia a manos de asesinos. Son demonios que los han tomado. No sé si me hago entender. No sencillamente son ellos, sino son gente endemoniada y que los han tomado principados y potestades. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que la lucha no es contra carne y sangre, no es contra una persona que se llama Jezabel, sino es contra el espíritu de Jezabel que posee a esas personas. Y estamos hablando del espíritu de Jezabel que controla a los que tienen autoridad y los toma como títeres para que hagan lo que Jezabel quiere. Y vamos a mirar algunas características de Jezabel. O sea que nuestra lucha no es contra esas personas que están en esos puestos. No sé si me hago entender, sino de las fuerzas satánicas que los tienen dominados. Porque ya hemos establecido bíblicamente que la lucha es verdaderamente espiritual.
No solamente los que se ven allí sentados en esa Corte Suprema de Justicia, o los que están en el Congreso, o el que se sienta en la Casa de Nariño, sino las fuerzas que los dominan, que los gobiernan. Y esas fuerzas no las puede contrarrestar nadie más, sino la iglesia del Señor Jesucristo. Diga un gloria a Dios bien fuerte. Entonces esto nos hace entender la importancia que es la iglesia, la importancia que reviste el pueblo de Dios. Nosotros no somos una religión más, escúcheme bien. Y cuando hablo de la iglesia no estoy hablando solo aquí de nosotros o los que se congregan en este templo, sino que estoy hablando de los 10 millones de cristianos que hay en Colombia, de los cientos de miles de cristianos que hay en el mundo. ¿Cierto que sí? Estoy hablando de todos aquellos, ese pueblo que confiesa que Jesucristo es el Señor. Ese pueblo que cree en Jesucristo, que se ha arrepentido de sus pecados y que le ha entregado su vida al Señor. Ese es un pueblo poderoso. ¿Cuántos me están escuchando? Es un pueblo que tiene la autoridad. Dijo el Señor que nos ha dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y que nada nos dañará. El Señor Jesucristo nos ha dicho que en su nombre echaremos fuera demonios. ¿Cierto que sí? Es decir, que ese pueblo que puede vencer esas fuerzas del infierno, esos principados, es el pueblo de Dios. Por eso entendamos esto: usted es clave para Colombia, como persona y como pueblo. Pero tenemos que entender que somos los que tenemos que ir contra Jezabel y destruir ese espíritu jezabélico, y es la iglesia la que lo puede hacer. El único que pudo enfrentarse a Jezabel fue el profeta Elías, y aunque Jezabel lo atacó, él pudo vencer para la gloria de Dios. Entonces observamos cuáles son las características, las características de Jezabel. El principado de Jezabel promueve y se fortalece a través de los siguientes pecados, ¿cierto? Y luego se convierte en algo muy fuerte en los países. Primero, Jezabel promueve la idolatría y el culto a los demonios. Nosotros vemos en el versículo 30 al 33, dice que allí reinó Acab en el pueblo de Dios, pero especialmente el versículo 31 dice: y le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios, y sirvió a Baal y lo adoró. Versículo 32, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria, e hizo también acá una imagen de Acera. Es decir, que habían por lo menos dos ídolos que promovía Acab y su esposa Jezabel. Y Acab lo hacía influenciado por ella. ¿Cuáles eran esos dos dioses? Era Baal y ¿quién? ¿Cuál otro? Y Acera, dioses paganos. La idolatría. ¿Qué es la idolatría? Es adorar otros dioses o a otro Dios que no es el Dios de la Biblia. No sé si me hago entender. La palabra de Dios dice: sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron la causa de su ruina. La idolatría trae ruina. La idolatría destruye las naciones. La Biblia nos enseña esto. Por eso dice que no tendremos esculturas, ni nos postraremos ante ellas, ni las adoraremos. ¿Cierto que sí? La palabra de Dios lo enseña muy claramente. Es decir, que no tenemos que tener imágenes de santos, imágenes de Jesucristo, imágenes de la mamá de Jesucristo, ni de nadie, porque el que adora a Dios lo tiene que adorar es en espíritu y en verdad. Pero ¿qué pasa? Los pueblos, especialmente los pueblos latinoamericanos, son muy dados a la idolatría, a imágenes, a adorar imágenes. Tremendo esto. Y esto trae maldición, trae problemas, trae pobreza, trae destrucción de hogares. La iglesia tradicional de Colombia ha promovido la idolatría, que la gente se postre ante imágenes de yeso, ante imágenes de madera, ante imágenes de metal. Pero gracias a Dios que hoy nosotros sabemos que no necesitamos postrarnos ante ninguna imagen, sino que tenemos que adorar a Dios a través de Jesucristo. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que se llama Jesucristo hombre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros renunciamos a la idolatría. En nuestras casas no va a haber ninguna imagen de culto, ya lo sabemos. Pero no solo se trata de imágenes, se trata que hay otros ídolos. Muchas veces para alguien su ídolo es cierta mujer. Para otra persona su ídolo es quizá un actor de cine.
y quiere vivir como Él, caminar como Él, parecerse a Él. Son ejemplos que estoy dando. Para otros un ídolo puede ser un hobby que tiene. Para otro un ídolo puede ser el dinero. Cierto que sí, se ha convertido el dinero en su ídolo y él solo piensa en hacer y en hacer dinero y se postra ante el altar del dinero. Entonces, que el dinero es malo, no, pero cuando se vuelve un Dios, sí es malo. Si me hago entender, un ídolo puede ser hasta el deporte, de tal manera que la persona no se congrega, la persona no ora, la persona no comparte ni con su familia porque está dedicado a cierto deporte, sea el que sea. Entonces cualquier cosa se puede constituir en un ídolo en nuestras vidas. Ese es el espíritu de Jezabel, que levanta ídolos contra Dios. Pero recuerde, la palabra de Dios dice que solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Yo les quiero animar en el nombre de Jesús que saquemos todo ídolo de nuestras vidas. Y que nosotros entremos en oración, en ayuno y le digamos al Señor que nos santifique y que toda idolatría salga de nuestra vida para que tengamos la bendición de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces tenemos que entrar en oración y decirle: Señor, santifícanos de toda idolatría. Hoy aún en el pueblo cristiano hasta hay ídolos que son, por ejemplo, los grandes predicadores, ¿cierto que sí? La gente los agarra como un ídolo y es como si no pudieran vivir sin cierto predicador, cierto cantante, cierto ministro de alabanza. Hay una adoración hacia las personas, pero en la iglesia del Señor solo le damos la gloria a Dios. Démosle la gloria a Dios. ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? Denle ese aplauso fuerte a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Entonces es importante eso. No adoraremos a nadie más sino al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y que seamos gente que adora a Dios, que le da la gloria a Dios, que bendecimos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? No admitamos ningún ídolo. A veces puede ser un hijo, puede ser la esposa. Es decir, que la esposa le dice: no vayamos a culto, no prediquemos el evangelio, no llevemos a los niños a ese retiro, no vayamos al ayuno. Y esa esposa, el esposo que la ama tanto, la pone en primer lugar antes que a Dios. Los hijos quizás son tomadores, son viciosos, y la persona no les amonesta, no les dice nada, no les habla la palabra de Dios porque los ha puesto aún antes que Dios en su vida. Saquemos los ídolos de nuestra vida. Si sacamos los ídolos de nuestra vida, Dios nos bendecirá, porque Dios nos ha puesto en esta tierra no para maldición, sino para bendición. Y aunque haya crisis en este país, aunque ahora vemos que la carestía está tremenda, están subiendo los precios de los productos, Dios suplirá todo lo que nosotros necesitemos. Dios nos abrirá puertas, Dios nos bendecirá, porque nuestro Dios es el Señor Jehová. Gloria a Dios. ¿Cuántos le dicen amén? Pero con ánimo, démosle la gloria a Dios. Aleluya. Que no haya ningún ídolo en nuestras vidas, que saquemos la idolatría de nuestras vidas para que la bendición de Dios venga. Colombia no necesita ídolos. Ningún líder religioso, político o social será el que dé la respuesta, sino que Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo darán la respuesta a este país. Y cuando haya un pueblo que alaba a Dios, que proclama la gloria de Dios, las maldiciones se van a ir y las bendiciones van a llegar a este bendito país. Entonces Jezabel promovía la idolatría. Si nosotros vamos a vencer a Jezabel, también vamos contra la idolatría. En segundo lugar, Jezabel promovía la brujería y la hechicería. Y aunque lo hemos dicho muchas veces, amados hermanos, no sobra hoy recalcar eso. Cuando la gente sirve a la brujería y a la hechicería, trae ruina. Esto es tremendo, la crisis familiar. ¿Usted cree que un brujo vive muy bien? ¿Cómo es su vida moral? ¿Cómo es su vida espiritual? ¿Cómo es su vida familiar? Es un desastre, ¿cierto que sí? Dios odia la hechicería, Dios odia la brujería. Y esto usted tiene que tenerlo en su corazón, porque hay personas en las iglesias que aún consultan a hechiceros y consultan a brujos. Pero como vamos a leer acá, la palabra de Dios dice: no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Yo he contado este caso que me pasó hace ya varios años atrás, orando por una señora que yo pensé que era cristiana. Y cuando oré por ella, ella cayó al piso, gloria a Dios. Y cuando ella cae, se le salen unas bolsas de terciopelo. No me acuerdo los colores, eso sí. Pero eran unas bolsas de terciopelo.
Entonces, cuando ella se levanta, que Dios la tocó y cayó, le pregunto, ¿y estas bolsas qué son? Entonces la señora, que llevaba años en la iglesia, dice, ay, es que yo voy donde el profesor tal. E iba donde un brujo. Yo voy donde el profesor tal y también vengo a la iglesia, porque si el profesor me falla, la iglesia no me falla. Y si me falla la iglesia, el profesor no me falla. Pero hermanos, hoy tenemos que decidirnos que el único que nos bendice es nuestro Dios, el Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que toda brujería se va de nuestras vidas. Ya bote esas prendas conjuradas, ese anillo para la buena suerte, esos riegos que usted usa, esos perfumes conjurados. Todo eso tiene que salir de nuestra vida, porque eso trae ruina, eso trae miseria. No juegue con eso. Por favor, se lo digo con mucho amor, pero no juguemos con nada de la hechicería. Aún cristianos que hacen que le lean la mano, las cartas, eso no, las cosas viejas pasaron. ¿Estamos de acuerdo? Eso es muy importante. Y uno dice, pero hay en el pueblo de Dios, eso sí lo hay. La misma Biblia nos dice que cuando el rey Saúl se había apartado de Dios y era atormentado por los demonios, él fue donde una hechicera para que le dijera el futuro, que qué tenía que hacer. ¿Recuerdan? Entonces esto nos muestra que el grado de más degradación de uno que fue creyente en Dios es volver a la hechicería. Por favor, le digo, en el nombre de Jesús hay que cortar con eso. Y le digo a los que vienen aquí a la iglesia para hacer brujerías contra la iglesia, que es mejor que se arrepientan. Porque si no cambian de actitud, Dios les tomará cuentas. Y Dios tomará cuentas de aquellos que vienen a hacer brujerías en las iglesias. Hay gente que viene a maldecir al pastor, que viene a maldecir la congregación. Pero sabe una cosa, contra el pueblo de Dios no hay ninguna hechicería que pueda, no hay ningún agüero que pueda, hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? ¿Qué pasa cuando los brujos se empecinan en destruir una iglesia? Pues la iglesia, hay iglesias que no oran, pero yo le digo que aquí sí oramos. Dígale al que está a su lado, aquí sí oramos. Y no lo decimos para vanagloria, lo decimos para la gloria de Dios, pero aquí sí oramos. Y cuando el pueblo se santifica y el pueblo ora y ayuna, no hay poder del diablo que nos pueda destruir. Un pastor que nos compartió esta enseñanza, y estoy compartiendo eso que nos compartió, él me dio aún el material, y gloria a Dios por ese siervo de Dios. Él estaba dando esta enseñanza y él es de un pueblo, y estaba en otro pueblo cuando habían 3 brujas que querían acabar la iglesia. Y querían acabarlo a él como persona. Otro pastor también dio testimonio que en la iglesia habían 2 brujas que querían acabarlo. Pero el primer caso fue, el pastor empezó a orar y Dios sacó a la luz, porque nada queda escondido debajo del cielo. Y entonces se amonestó a estas señoras que practicaban la hechicería que desistieran de hacerlo y no quisieron. Se empecinaron en atacar y en atacar la iglesia. Entonces, ¿qué sucedió? La iglesia entró en oración. ¿Y sabe qué pasó por lo menos con 2 de esas brujas? Se murieron. Entonces, ¿qué sucede? Dios no quiere que muera el pecador. Dios no quiere que el que hace eso muera, pero si la persona se obstina y se levanta contra Dios y contra su pueblo, Dios tomará cuentas. Y hay muchos testimonios de hechiceros que han muerto, aún en Argentina, cuando hubo un avivamiento tremendo en Argentina y la iglesia oraba, los brujos morían quemados en sus camas. Y que unos brujos que servían a la Santa Muerte, que pasa también en México y en Argentina, eran sacerdotes de ese demonio que les ofrece una muerte tranquila, y murieron quemados en sus camas. Porque las cosas de Dios son muy delicadas. Y Dios le dice a su pueblo que abandone la hechicería. Y Dios le dice a Colombia que abandone la hechicería en el santo nombre de Jesús.
Nosotros tenemos que ser radicales contra eso en el nombre de Jesús. Porque la palabra de Dios nos dice en Deuteronomio capítulo 18 versículos 9 al 14: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que cerremos nuestras puertas contra todo lo que tiene que ver con la adivinación, con los agüeros, con los sortilegios, con las hechicerías, con los encantamientos, con la adivinación, con el espiritismo. ¿Estamos de acuerdo? Estos son cosas que tienen una autoridad tremenda. Es decir, esta palabra, no los demonios, la palabra. Es decir, el pueblo de Dios tiene que salir de todo eso, porque nosotros queremos la bendición de Dios. Mire, yo lo he dicho muchas veces, los pueblos más pobres son los pueblos brujos y hechiceros. Por eso, ¿qué pasa? Los satanistas quieren invadir, plagar, saturar las naciones de hechiceros y de brujos. ¿Cuántos brujos no entraron a Venezuela cuando estaban en los procesos electorales? Miles de babalaos. Babalaos son sacerdotes de la santería cubana. Paleros son los que hacen culto con los huesos de los muertos para hacer brujería con los huesos de los muertos. Que el Señor reprenda al diablo. Y trajeron tremendamente estas personas, y por eso ese régimen se ha sostenido, se sostiene con la brujería, se sostiene con la hechicería. Por favor, despierte. Por eso Colombia tiene que despertar, porque ya les he explicado en otras predicaciones que en Colombia se han convocado brujos de las tribus de los diferentes lugares de América Latina, de Bolivia, de Perú, de muchos lugares, para invocar los espíritus ancestrales de esas tribus. Se han convocado a los santeros, se han convocado a las tres potencias de Venezuela, o sea, una brujería pesada. Y los brujos más poderosos de Latinoamérica y de varias naciones del mundo se han dado cita en Colombia para maldecir a Colombia. Hace unos años atrás hicieron ayunos, y no sé si ahora lo estén haciendo, es muy posible, de 40 días, los satanistas haciendo ayunos de 40 días para que Colombia se arruine. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces ahí es donde viene este pasaje que dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino es contra principados, contra potestades. Es decir, que en la realidad lo podemos observar. Si me hago entender, Colombia la han ido plagando de brujos y de hechiceros. Pero nosotros tenemos que hacer algo como pueblo, pedirle perdón a Dios por ese pecado. Nosotros como pueblo de Dios, nosotros no lo estamos haciendo, pero podemos pedir perdón por Colombia. Así como Daniel pidió perdón por su pueblo de Israel, nosotros podemos pedir perdón por nuestros gobernantes, porque muchos políticos trabajan con la brujería, con la hechicería. Especialmente la gente de la línea secularista, que todo lo que hacen, la alcaldesa de Bogotá, cuando hizo su posesión, lo hizo con brujos, con hechiceros. Cuando empezó su campaña, lo hizo con brujos y hechiceros. Así lo hacen todos ellos, porque ellos no dicen que son ateos, pero adoran a los demonios. Nosotros adoramos a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Pero con ánimo, démosle la gloria a Dios. Pero ¿dónde está el pueblo de Dios? Alábelo, alabémoslo a Cristo, alabémoslo al Señor. ¿Sabe que eso es poderoso? Cuando nosotros alabamos al Señor, cuando nos reunimos para darle la gloria, cuando se proclama su palabra y nosotros exaltamos a Dios, esas fuerzas satánicas tiemblan y esas fuerzas satánicas caen, porque estos son epicentros de bendición. Esta alabanza que sale aquí para toda Colombia, o sea, para la gloria de Dios, pero se dispersa por toda Colombia y se dispersa por las naciones, hace que los aires de Colombia se despejen, las fuerzas diabólicas caigan en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya, gloria sea Dios. Por eso tenemos que proclamar la palabra, orar y alabar a Dios, porque la iglesia es la que establece el reino de Dios y los principados caen. Hermanos, Colombia no ha caído, y ellos se dan cuenta, dicen: ¿por qué Colombia no cae? ¿Por qué Colombia no cae? Porque hay una iglesia que ora. La iglesia colombiana ora. Ahorita usted mira
cadenas de oración de pastores, de iglesias, de asociaciones, ayunos, oraciones. Todo el mundo está en clamor y hay que seguir clamando. Esta semana Dios nos dio, para la gloria de Dios, un ayuno de 3 días en la finca, total. Gloria a Dios, fue una tremenda bendición. Muchos de ustedes no fueron, aunque los invité. Que Dios los bendiga. Pero va a haber otro ayuno a mediados de marzo. Los quiero invitar, 3 días de ayuno en ese lugar. Pueden ir. Programe su agenda. Dice, ay, no, es que tal cosa. Programe su agenda, porque el primer bendecido va a ser usted. Digan gloria a Dios. Entonces, buscando a Dios, esa iglesia que busca a Dios, que se mete con Dios, hace que esas fuerzas de hechicería y de brujería caigan, se vayan. Una de las oraciones que yo le hago al Señor es: Señor, que Colombia no sea un nido de demonios, que esos demonios salgan y que Colombia sea un gran templo para la gloria de Dios. Eso es una guerra espiritual, hermanos. Más que política, más que electoral, más que legislativa, más que educativa, más que de ideología, es una guerra espiritual. Y cuando la iglesia entiende eso, hermanos, eso se refleja en todo lo demás. Gloria sea al Señor. Bueno, vamos por otro aspecto. El tercer característica de Jezabel. La primera, ¿cuál era? La idolatría. La segunda, la brujería y la hechicería. La tercera característica de Jezabel era la inmoralidad sexual. ¿Sí? Entonces, el espíritu de Jezabel promueve la inmoralidad sexual. Promover el homosexualismo desde las leyes, el lesbianismo desde las leyes, una sexualidad loca, una sexualidad sin límites. Recordemos que la sexualidad no es mala, no es pecaminosa, es limpia, es pura, pero en el parámetro del matrimonio. Todo lo que sale del matrimonio o se hace fuera del matrimonio en esa área es algo contaminado, según la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Entonces es importante entender que Jezabel, detrás de los gobiernos de turno, ¿cierto? Detrás de esos gobiernos promueve la inmoralidad sexual, pero no solo detrás de los gobiernos, sino detrás de los medios de comunicación, ¿cierto? De los medios de comunicación que promueven la pornografía. Hermanos, el doctor Josh McDowell hizo una investigación que hay millones de páginas de pornografía y que es uno de los negocios más tremendos, es la pornografía. La pornografía está en el teléfono celular, está en el computador, está muy fácil entrar a la pornografía. No sé si me hago entender, y eso miles de millones de dólares mueve el negocio de la pornografía. Es una estrategia satánica, es el espíritu de Jezabel promoviendo la pornografía. Ojo con la pornografía. Las iglesias tienen personas atadas a la pornografía, personas que están pegadas a ese teléfono viendo videos pornográficos. Y hablemos las cosas como son, porque así sucede. Que Dios nos guarde. Estaba un pastor explicándonos que hay algo que se llama el sexting, que es enviar fotos. Yo no sabía bien esto, él nos explicó en el retiro de ayuno, que es enviar fotos de desnudos. O sea, la persona toma fotos y las envía a otra persona y se intercambian fotografías. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué es lo que se está promoviendo? Cada vez más inmoralidad, que la gente no se case, que la gente se vaya a vivir sin casarse. Recuerde que la palabra de Dios dice que hay que honrar la unión de la pareja a través del matrimonio. ¿Estamos de acuerdo? El matrimonio es un pacto, no es un papel. Dice, es un papel cualquiera. Es que el matrimonio no es un papel. El papel representa algo que es un pacto. ¿Cuál es el pacto? El pacto que hace esa pareja, ¿cierto? Ante Dios, ante ellos mismos, ante la sociedad y ante las leyes, de guardarse exclusivamente el uno para el otro. Eso es muy importante. Lo que es una sociedad que valora el matrimonio es una sociedad que vence la crisis, que vence el desastre, que vence a Jezabel. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso no te vayas con tu novio a fornicar. No te vayas con tu amante, que tienes un amante y traicionas a tu esposa, engañas a tu esposo. No, hay que santificarnos para que venga la bendición de Dios y para que Jezabel sea derrotada en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Mire, y ese espíritu de Jezabel se manifiesta
aún no solo en el Antiguo Testamento, sino vamos al Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 2, verso 20. Vamos a mirarlo. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas veces Jezabel también está en la iglesia, a través de la seducción. No sé si me hago entender. Mujeres que seducen a los hombres en la iglesia, con su forma de vestir, con su forma de proceder. Hombres que de la misma manera lo hacen. Es el espíritu de Jezabel. Una iglesia que empieza a entrar en inmoralidad es una iglesia que se destruye. Y ahí hay que tener cuidado todos, desde los pastores, de los líderes de la iglesia, los hermanos servidores, los de tecnología, los de alabanza, todos tener cuidado, no abrir la puerta a Jezabel. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque eso mina, eso destruye. Una iglesia que se abre a la inmoralidad es destruida. Yo recuerdo que nos tocó tomar una iglesia con el equipo de trabajo que Dios ha permitido, y la iglesia estaba muy arrasada. Y cuando nosotros llegamos allí a la iglesia a mirar qué pasaba, todos los de la alabanza vivían sin casarse. Y otros pues tenían relaciones sexuales así recíprocamente. Y era un problema y estaban dirigiendo la alabanza. Es importante entender que los que ministran aquí, principalmente, aunque todos tenemos que hacerlo, los que ministramos aquí tenemos que guardarnos en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo que aquí se hace o es la persona, eso transmite a la gente. Entonces les dije, pero ustedes estando en esa situación moral, ¿y por qué cantan ahí? ¿Por qué están en la alabanza? Dijo, no, pues que el pastor que se fue, nosotros también le decíamos que no se puede, que por qué. Y el pastor les decía, no, tranquilos muchachos, lo que pasa es que yo necesito esa ayuda, yo necesito gente que me ayude, no importa cómo estén, yo necesito esa ayuda. No, nosotros no necesitamos ayuda, necesitamos sacerdotes de Dios en santidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero démosle la gloria a Dios. A ver, ¿dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde está el pueblo que le da la gloria a Dios? ¿Dónde? Amén. Nosotros no necesitamos gente talentosa, bueno, y si Dios la manda, gloria a Dios. No necesitamos gente que cante como ángeles y vivan como demonios. Nosotros necesitamos gente que esté totalmente consagrada a Dios. Que Dios nos ayude, empezando por nosotros que estemos en santidad en la parte moral. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esta es una iglesia que predica la santidad, sin fanatismos. Nosotros no queremos shows, no queremos espectáculos, queremos gente que de verdad ministre al Señor. Y por eso nos exigimos a nosotros mismos y a las personas también les decimos, ojo con esto, ojo con aquello, porque queremos la pureza moral en la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Que Dios nos ayude. Una iglesia santa es una iglesia poderosa. Que Dios nos ayude. En tercer lugar o en cuarto lugar, a ver, recordamos entonces. En primer lugar, dijimos que ¿qué? Idolatría. Segundo, hechicería. Tercero, inmoralidad sexual. Cuarto, promueve el sacrificio de niños a través del aborto. Nosotros vemos en Segunda de Crónicas capítulo 28 versículos 2 y 3. Dice así: en cambio siguió el ejemplo de los reyes de Israel. Fundió imágenes de metal para rendir culto a Baal. Ofreció sacrificios en el valle de Ben Hinnom y hasta sacrificó a sus hijos en el fuego. De esta manera siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor Dios había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Entonces, en esos tiempos también se ofrecían a los niños a los demonios y los ofrecían quemándolos sobre el altar de Baal, como dice este versículo. Es decir, la muerte de los inocentes. La muerte hoy, esto se replica con la muerte de los no nacidos. La Biblia dice que Dios abomina las manos derramadoras de sangre. ¿Cuántos me están escuchando? Por eso la iglesia cristiana tiene que ir contra el aborto. ¿Cuántos dicen amén? Allí morían quizá decenas de niños, bueno, no sé si centenas de niños, pero es que hoy mueren millones de niños anualmente como un sacrificio a los demonios. Porque déjenme decirles
que cuando una mujer se presta para el aborto, no es solo que diga es que mi cuerpo es mío y que yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera, no es eso, sino que detrás de esa muerte de esos niños, los demonios están siendo adorados. ¿Cuántos me están escuchando? Satanás está siendo adorado, son sacrificios vivos, esos niños que están vivos y que los despedazan en el vientre o los matan en el vientre. Esos son sacrificios a los demonios. En ese tiempo era Baal, era Acera, el dios Moloch. Se dice que en el Vaticano hay una imagen de Moloch. Moloch era un ídolo de bronce, o sea, era una imagen de bronce con cara de animal, con los brazos extendidos y por dentro era hueco y había una hoguera, había fuego por dentro. Entonces la gente adoraba a Moloch tirándole los bebés al ídolo, los tiraban para que los niños se quemaran vivos. Por supuesto, imagínese esto, un niño ardiendo. ¿Usted puede pensar eso? O sea, la maldad de los demonios hace que la gente mate a sus hijos. Y el niño caía, imagínese un niño quemándose vivo, los gritos de angustia y sus propios padres tirándoselo a Moloch. Eso es lo que hacen las abortistas hoy en día. ¿Cuántos me están escuchando? Esos temas tienen que tratarse en las iglesias. En las iglesias se tiene que hablar contra esos temas porque la iglesia es profética. Y cuando botaban a los niños y los niños gemían del dolor, entonces empezaban a tocar tambores y flautas y aplausos y gritos para no escuchar el clamor y el ruego de los niños. ¡Qué crueldad! ¿Quién escucha el clamor de ese niño que está en el vientre de la mamá? Y la mamá hace que lo rompan, lo despedacen, le arranquen todas sus partes. ¿Usted cree que esa criaturita no gime? ¿Usted cree que esa criaturita no llora? Y aunque es un gemido silencioso, aunque es un gemido que no suena, pero es algo que ante los ojos de Dios le retiñe. Y Dios dice: mi ira está sobre las naciones que matan los niños. Pidámosle perdón al Señor por eso. Nosotros no lo hacemos los cristianos, aunque en las iglesias sí hay gente que lo hace. Primero, quiero hablarle a las niñas de la iglesia, a las niñas adolescentes. No se pongan a fornicar. Resultan embarazadas porque el sexo es para el matrimonio. Uno de los grandes problemas sociales que tienen los países es precisamente la promiscuidad sexual, el embarazo de adolescentes. Entonces, ojo con eso, la moral es importante, y no porque que nos creemos súper espirituales, no, sino que eso trae consecuencias terribles. Entonces, ¿qué sucede? Resulta una joven embarazada. Cuando está embarazada, asuma, ¿cierto? Le dice el novio: salga de eso, salga de eso. Es que él la embarazó, él tiene que responder por esa criaturita. Pero usted también, quizá tiene 15 años, pero usted es responsable. No sé si me hago entender, porque hay muchas madres que le quitan la responsabilidad a sus hijas y a sus hijos. Entonces le dicen: no, mijita, si quedó embarazada, no, vamos a ir a una clínica, vamos a ir a no sé dónde y allí te van a hacer el aborto. Tendrás que darle cuenta a Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Tienes que tener temor de Dios. Dice la Biblia: no matarás. No manches tus manos con la sangre de tus propios nietos. No manches tus manos con la sangre de tus propios hijos. Dios no tendrá por inocente al culpable. Entonces es una forma de adorar al diablo. Después tendríamos que hacer estudios más profundos sobre el aborto. Pero es importante que entendamos eso, que Jezabel está detrás de esas muertes de millones de niños. Entonces, por favor, asumamos. Si hay un embarazo, hay que asumirlo. Ay, ¿qué dirán en la familia? ¿Qué dirán en la iglesia? ¿Qué dirán en la universidad? ¿Qué dirán? Tú eres responsable. Tú no tomaste la decisión de irte con tu novio. Perdóneme que hable así, pero aquí toca hablar con franqueza. ¿Estamos de acuerdo? Que no digan: ay, es que son esas iglesias que todo es donde te llevo, donde te pongo. No, aquí no es una iglesia de esas. Aquí estamos con un compromiso con la palabra de Dios. No tengo que pedir perdón tampoco. ¿Por qué? Porque yo soy un ministro de la palabra. ¿Estamos de acuerdo? No estamos con juegos aquí, porque la palabra de Dios no es un burlesco de nadie. Entonces es muy importante que tomemos conciencia
de lo que Dios dice en su palabra, porque ese pueblo que tiene respeto por Dios, ese pueblo que ama a Dios, es el pueblo que puede vencer a Jezabel, es el pueblo que puede derrotar a Jezabel. Pero un pueblo que no es nada, o sea, que es como que sí, como que no tiene ningún poder. No lo tome como un regaño, pero es importante hablar las cosas como son. Entonces la iglesia tiene que ir contra el aborto, ¿cierto? Pero desde el punto de vista de la palabra y también desde el punto de vista de la oración, de la responsabilidad. Enseñémosles a los hijos la responsabilidad de ser padres y nunca participemos de eso. Y ahora que, por ejemplo, hay esa lucha, mire, está pasando algo muy tremendo en Colombia con la Corte Constitucional. Yo explicaba la semana pasada, ¿no?, que son 9 magistrados y ellos han tomado un poder tan tremendo porque el Congreso no ha asumido su responsabilidad y ellos están decidiendo cosas como matrimonio homosexual, como muchas cosas que 9 personas están decidiendo, y la mayoría de ellos son secularistas, ateos, gente que no respeta la palabra de Dios, gente pro maldad. Y entonces, ¿qué pasa? Ahorita está dividido esa corte y uno de esos magistrados se declaró impedido, ustedes lo recuerdan, ¿cierto? ¿Han estado pendientes de esa noticia? Y entonces él queda inhabilitado por eso, y gloria a Dios, lo digo para la gloria de Dios, Dios ha usado a David Gerardo, hijo de esta casa, de esta familia, para hacerle un requerimiento a ese magistrado que se exprese y que se declare impedido. Y eso, la Secretaría y la cuestión de prensa de la Corte Suprema de Justicia está muy preocupada, llamando a los medios de comunicación para que no hagan un boom de esto, para que esto no se publicite, para que esto no, porque aunque son personas que controlan el país con un dedo, son muy débiles, porque se agarran del poder casi omnipotente que tienen y dominan a todos, pero cuando alguien se levanta y los toca, ellos tiemblan, mucho más cuando se levantan los siervos de Dios, con la palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Algo tremendo va a pasar aquí en Colombia. Denle la gloria a Dios, démosle la gloria a Dios. Esa alabanza que usted le da al Señor, el Señor la usa para que Jezabel caiga de Colombia, en el nombre de Jesús de Nazaret, y algo va a pasar a través de eso. Dios va a usar a ese hijo de esta casa, que es nuestro hermano, nuestro hijo en Cristo, y Dios lo va a usar para que esa corte tiemble. Y uno de los propósitos, él es abogado constitucionalista, es profesor de Derecho Constitucional. Es un hombre preparado y ante todo es un siervo de Dios, consagrado desde el vientre. En el vientre, cuando mi esposa lo tenía en el estómago, él alababa al Señor. Cuando era la alabanza, saltaba y alababa a Dios, desde antes de nacer. Cuando yo fui a alzarlo la primera vez, yo llevaba un Nuevo Testamento, lo puse así, y él, no sé de qué forma, lo agarró el Nuevo Testamento así y lo levantó, siendo un bebé de unos días. Eso nos dejó admirado. Doy la gloria a Dios, Dios tiene un propósito. Él solo es uno de tantos. Nosotros somos ese pueblo, hermano. Ese pueblo se tiene que levantar y decir: no aceptamos la muerte de los inocentes. Colombia respeta las criaturas que Dios ha puesto en los vientres. Las sociedades que matan a sus niños en el vientre son sociedades que no tienen futuro. ¿Por qué? Porque esos niños son los que nos ayudarán después. Ellos son los que asegurarán un sistema pensional, ¿cierto? Los países como Japón y otros así, que restringieron la natalidad, hoy se dan cuenta de que no tiene quien pueda producir para que los que ya se pensionen, porque trabajaron toda la vida, no hay una fuerza laboral que pueda ayudarlos con sus pensiones, porque mataron el futuro. Los que matan los niños matan el futuro de ellos, de ustedes mismos, y el futuro de un país. Que Dios bendiga a los niños. Dele gloria a Dios. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Y que el diablo tiemble. Démosle la gloria a Dios, gloria a Dios. Pongámonos en pie y alabemos a Dios ahí. No ha terminado el mensaje, pero vamos a dar gloria a Dios ahí donde está. Apláudale al Señor. Jezabel cae de Colombia. ¿Cuántos lo proclaman? Si se puede mover ahí, diga: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toda influencia jezabélica cae. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Colombia es para Cristo. Colombia, sígale aplaudiendo al Padre. Colombia es para Cristo.
Cristo, Colombia es para Cristo, Colombia es para Cristo, Colombia es para Cristo. Oh, ya la basara marianda que ya anda. Padre, levántate, Señor, que caiga el poder de la idolatría, Padre, que caiga el poder de la hechicería, Padre, que caiga el poder, Señor amado, bendito Dios, oh Padre, de la inmoralidad sexual en el nombre de Jesús, que caiga el poder del aborto en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? ¿Cuánto le damos la gloria? Arriba esa adoración, arriba, 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 gloria a Dios. Santo, santo, santo. Ambarabashere, Shelabarabakaya. Fuerte, fuerte. Canten, canten. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Exaltémoslo al Rey de Reyes. Démosle la gloria. Por mí ha hecho. Levanta tu voz, levanta tus manos. Dile gloria a Dios. Aleluya. Carmesí. Y las voces de 1.000.000